Entre líneas lo vas a escuchar, lo esencial de un libro en un solo lugar. Literatura, análisis y emoción, pensamiento y conexión. Entre líneas ya comienza la conversación. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta charla profunda. Hola, hoy vamos a conversar sobre el duelo del psicoanalista argentino Gabriel Rolón. Exacto, y ojo, que no es un manual de autoayuda de estos típicos, de superarlo en 5 pasos. No, para nada. Es algo, vamos, mucho más hondo. Una reflexión sobre esa experiencia tan universal, ¿no? La de perder algo o a alguien y lo que viene después. Eso es. Rolón nos lleva por historias de pacientes, mitos, literatura. Es un viaje, la verdad, intenso. Sí, totalmente. La idea clave es entender el duelo no como una patología, sino como parte de la vida. Un proceso doloroso, sí, claro que sí, pero necesario. Cuando se pierde algo importante, ¿no? Exacto. La muerte de alguien, una ruptura, un ideal que se nos cae, incluso la salud. Como dice él, pensar el duelo es pensar la vida. Nuestra intención hoy es, compartir algunas ideas centrales del libro. Quizás para quien no lo ha leído o, está pasando por un momento así. Intentaremos explicar qué entiende Rolón por duelo, cómo lo describe. Contacto, claro. Que el tema lo pide. Desde luego. Rolón lo define como ese proceso inevitable que arranque tras una pérdida importante. Usa la palabra duelum, ¿sabes? Del latín. Ah, mira. Que significa guerra entre dos. Es como una lucha interna contra esa ausencia que se instala. Una lucha. Sí, un trabajo psíquico a veces agotador para intentar soltar esos lazos invisibles pero fuertísimos que nos unían a lo que perdimos. No es solo estar triste, entonces. No, ¿qué va? Es una conmoción, una sacudida que te cambia el mundo interior, ¿sabes? Y algo que destaca mucho es que siempre sorprende, ¿verdad? Por muy preparado que uno crea estar. Siempre. El dolor encuentra una grieta. Y habla de muchos tipos de pérdidas, claro. La muerte, obviamente, pero también el desamor, una traición, la frustración. No sé, de un proyecto vital. Exacto. Y precisamente por eso, no hay una única forma de vivirlo, ni tiempos fijos. Eso es importante. Nada de etapas cerradas. No. Rolón habla de momentos, pero no como escalones obligatorios y en orden. Menciona el impacto inicial, ese shock, ¿no? El no poder creerlo, la negación. Ya. Luego, lo que llama la catábasis, que es como un descenso necesario al fondo del dolor. Uf. Sí, donde te enfrentas con la ausencia, con la rabia, a veces la culpa. Pone el ejemplo de Martina, una paciente suya, tras morir su hija. Es duro. Me imagino. Y después de bajar, se sube. Bueno, estaría la anábasis. ¿Qué es eso? El ascenso. El lento camino de vuelta, de reconstrucción. Pero ojo, no es olvidar, ¿eh? No, claro. Dijo que hay duelos inconsolables y que así debe ser, como si ese dolor fuese el precio justo por un gran amor. Vaya, qué fuerte. O el Capitán Ahab de Moby Dick. Esa obsesión suya es una forma patológica, enfermiza de no elaborar la pérdida de la pierna, que simbolizaba mucho más, claro. Muestra que los caminos son muy distintos. Personales. Muy personales. Y aquí es fundamental entender el papel del tiempo y, sobre todo, de la palabra. El tiempo solo no cura. ¿Qué va? Eso es un mito. Lo que ayuda de verdad es poder ponerle palabras al dolor. Darle forma. Exacto. Como se intenta en el psicoanálisis, que Rolón describe como el arte de poner sentido donde solo había angustia. Nombrar lo que duele ayuda a procesarlo, a que no sea solo sufrimiento mudo, ¿entiendes? Y la ausencia, ¿cómo juega? Dice que se vuelve casi una presencia fantasma, ¿no? Sí, cita Freud. La sombra del objeto cae sobre el yo. Es como si lo perdido nos tiñera, ¿sabes? Y la memoria, la memoria. Puede ser un refugio o una tortura. Como decía Francesca da Rimini en La Divina Comedia, no hay mayor dolor que recordar el tiempo feliz en la miseria. Duelar no es borrar. No es olvidar. No. Es poder recordar sin que ese recuerdo te paralice o te destruya. Transformar el dolor. Y aquí entra el amor, el deseo. Claro, la intensidad del duelo tiene que ver con la fuerza de ese lazo perdido. Rolón dice, cualquier pérdida obliga al trabajo de duelo. Tiene que haber habido un vínculo fuerte. Lógico. Y el deseo es clave. El deseo de recuperar lo imposible te puede dejar atascado, ¿sabes? En una esperanza vana. Ya. Pero es el deseo de vivir, de volver a conectar,
lo que impulsa la salida, la anábasis. Rolón diferencia el placer que liga a la vida del goce. El goce. Sí, es un término psicoanalítico complejo. Apunta a una satisfacción paradójica en el propio sufrimiento, algo más ligado a la repetición, a lo mortífero, a quedarse ahí, en el dolor. Entiendo. El libro también critica mucho los errores que cometemos al intentar ayudar, ¿no? Sí, sí. Cosas como negar la realidad o meter prisa. Venga, ya supéralo. O dar consuelos vacíos, falsas esperanzas. Como lo del espiritismo que Houdini combatía, ¿no? Al buscar a su madre. Exacto. O esa negación familiar tan terrible del cuento de Cortázar, la salud de los enfermos, que crean una realidad paralela delirante. ¡Jo! ¡Qué peligroso! Mucho. Lo importante no es intentar arreglar lo irreparable. Es acompañar. Estar, escuchar. Eso. Ofrecer una escucha de verdad. Un espacio donde el dolor se pueda decir, se pueda alojar. Sin juicios, sin prisas. A veces un acompañamiento profesional, pues, da ese lugar seguro. El psicoanálisis, por ejemplo. Sí. Puede ser una herramienta muy valiosa para poner palabras, para tramitar esa angustia. Quizás una de las ideas más, más potentes que deja el libro es cómo el duelo nos confronta con quiénes somos realmente. Cita a Borges, ¿verdad? Sí, una frase de Borges que dice que nuestro destino consta en realidad de un solo momento, en el que el hombre sabe para siempre quién es. ¿Y el duelo? El duelo, parece decir Rolón, es uno de esos momentos. Uno que nos define. Nos obliga a mirar de frente el dolor. Exacto. No para regodearnos, sino para entenderlo como parte de ser humanos y para encontrar una forma de seguir viviendo con la ausencia, transformando el dolor en un recuerdo que nos construya, que forme parte de nosotros. Te deja pensando, ¿qué huella dejan esas ausencias en quien sigue aquí? Esa es la gran pregunta, sí. Bueno, es una lectura que mueve cosas, sin duda, pero muy humana, muy necesaria, diría yo. Totalmente. Si esta charla ha despertado la curiosidad, recomendamos mucho leer El duelo entero, claro. Sí, merece la pena. Y si alguien quiere seguir explorando esta mirada de Rolón sobre, las complejidades del alma humana, quizá le interese Historias de Diván. También es muy bueno. Muy recomendable también, sí. Pues nada, gracias por acompañarnos hoy. Gracias a ti. Ha sido un placer. Hasta la próxima. Hasta muy pronto. Lo esencial en cada historia no es solo el cuento, la memoria, es lo que el libro te hace pensar, lo que insinúa sin avisar, entre líneas, entre líneas. Lo esencial en cada historia no es solo el cuento.